together and that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call. Making me fall crazy in love, and the truth will not provide anything that we have said. Baby, can we survive? Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Iniciamos hoy una andadura nueva con el programa Tiempo Presente para la televisión online. Una nueva experiencia para las tres personas que estamos aquí hoy. A mi derecha, una compañera y amiga, Margarita Otero Sollozo, y a mi izquierda, Albertine Orleans, también compañera, en algo que nos une a las tres, que es nuestro amor por las letras en particular y por la cultura en general. Por eso queremos iniciar en este trío con un tema que habla del momento de eclosión que está experimentando la literatura en nuestras islas. Pero primero creo que sería interesante que nuestras contertulias se presenten y digan un poquito a qué se dedican, quiénes son, para que nos vayamos conociendo mejor, nosotras tres y nosotras tres con ustedes. Margarita. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo soy de profesión enfermera y dicen por ahí que soy una chica inquieta. Lo de chica entre comillas, porque la edad no perdona. Soy madre de 5 hijos. No puede ser. Sí puede ser. Con 3 nietas y una en camino. Uy. Y con muchas aficiones paralelas a mi profesión, porque me gusta muchísimo aprender, el conocimiento. Escribo desde los 12 años, sobre todo poesía. Y luego me agrada muchísimo la fotografía, los medios audiovisuales, la informática, la comunicación en general. Estupendo, una mujer inquieta. Y no menos inquieta, Albertine. ¿Qué nos cuentas? Les cuento. Antes que nada me dirijo a cámara. Gracias por esta invitación, gracias a los que están ahí detrás. Gracias a TAC Televisión porque me encanta esta iniciativa, este tiempo presente en el que podamos hablar y contar lo que nos gusta, lo que no, y dar nuestras opiniones, que creo que somos un elenco de 3 mujeres, personas, pero muy diferentes unas de la otra, y vamos a aportar algo que va a ser interesante y que va a nutrir las mentes por ahí de mucha gente con conocimientos e ideas nuevas. Pues nada, como dijiste, soy Albertine, y en este caso lo que voy a decir de mí es lo último que estoy haciendo. En estos momentos soy la presidenta y fundadora de AO, que es una asociación sin ánimo de lucro que vincula el arte con la ayuda en general, la ayuda social, animalista, ecológica, lo que quieras, a través de 2 colecciones literarias de las que creo que en su momento hablaremos. Aparte soy autónoma y también últimamente, por mi vinculación con el arte, me han nombrado presidenta de la Asociación Cultural El Real de las Tres Palmas, que es una asociación que surge hace como unos 6 años dentro de lo que es el ámbito de los guías de nuestro querido Teatro Pérez Galdós. Y bueno, eso en resumen. Pues maravillosa, es lo que ando haciendo. Maravillosas compañeras, por si alguien de esta nueva forma de comunicarnos con ustedes no me conoce, ya yo soy colaboradora de esta Santa Casa, como le dice nuestro jefe, José Luis Iniesta. Soy logopeda, pedagoga, maestra, me encanta escribir, también empecé a escribir como Margarita muy tempranamente, y me encanta este medio y todos los medios que sean favorecedores para la comunicación de las personas de manera directa o indirecta, como en este caso. Y si les parece, empezamos con uno de los 2 temas que vamos a tratar hoy. Esa eclosión literaria de la que hablábamos en nuestras islas, ¿verdad? Que yo creo que forma parte de un movimiento cultural genérico, ¿no? Que en este momento en nuestras islas hay muchísima oferta cultural, en cuanto que tenemos teatro, televisión, programas de radio, revistas virtuales, revistas en papel, presentaciones de libros, muchísimas de estas cosas de las que estoy nombrando, mesas redondas, seminarios, cursos para aprender a escribir, tardes de lectoras,
en fin, muchísimas cosas que son incluso gratuitas, muchas de ellas, por lo cual no podemos quejarnos en ese sentido. Otra cosa son las ayudas y las subvenciones oficiales, que casi siempre brillan por su ausencia. Yo, por ejemplo, en muy poquito espacio de tiempo he participado en cosas que me han resultado muy interesantes, en las que algunas hemos coincidido, como las jornadas ahora que hemos vivido a principios de octubre en Tenerife con la Asociación Tinerfeña de Escritores, ¿verdad?, con su maravillosa presidenta Luisa Chico, que nos ha atendido maravillosamente bien y en el que por lo menos yo he aprendido mucho y me he emocionado mucho. Pero también en el homenaje que se le hizo a Ángel Sánchez como Premio Canarias de Literatura, un señor que es el momento de hacerle su homenaje, ¿verdad? Porque no hay que esperar a que la gente fallezca para hacer homenajes póstumos, sino hacerlos en vida. Y pues, no sé, ¿qué quieren contar ustedes de este momento? ¿Qué opinan sobre quién quiere hablar? Bueno, yo ratifico como tú que existen muchos movimientos culturales, muchos eventos y muchas oportunidades no solo de culturizarse, sino de entretenerse, ¿no? Y aunque efectivamente no hay toda la ayuda que deberíamos para la cultura, pero sí, por ejemplo, ha surgido organizaciones como Canarias Crea, que facilita un poco el movimiento de escritores o de artistas de una isla a otra, que eso nos ayuda, ya que la insularidad a veces dificulta que podamos compartir, ¿no? Y para mí, por ejemplo, fue una experiencia muy bonita que pudiéramos compartir con los escritores de Tenerife en ACTE. Y de todas las islas. Exactamente, que aunque la asociación ACTE es una asociación de escritores que surge en Tenerife, ha abierto sus puertas a todos los escritores que quieran participar y desde allí se nos apoya también, ¿no? Entonces, ese tiempo de convivencia que tuvimos allí para mí fue muy grato y muy enriquecedor. Muy bien. Albertine, ¿nos hablarías un poquito de tu asociación sin ánimo de lucro, que también es una de las que ayuda muchísimo a los escritores que no pueden editar sus obras, por ejemplo, porque las editoriales son muy difíciles acceder a ellas, es muy difícil acceder a ellas, y la autoedición, aunque está primando muchísimo ahora mismo, pues no todo el mundo puede permitirse pagar un dineral por una tirada de libros, ¿verdad? Efectivamente. Sí quería un poco al hilo de lo que acaba de decir nuestra compañera Margarita, que efectivamente lo de las ayudas a veces está un poco complicado, pero sí ha surgido dentro de todas las Islas Canarias un movimiento particular, personas que no están vinculadas a organismos oficiales, que sí ayudan muchísimo al arte en general. Entre esos movimientos, pues quiero destacar, ya que me has dado la oportunidad, por ejemplo, el Museo Poeta Domingo Rivero. El Museo Poeta Domingo Rivero abrió sus puertas hace ya como 6 años o quizás 7, y lo lideraba don José Rivero, que murió hace poco. Ahora es su señora quien lleva el museo, y esto es una iniciativa absolutamente privada donde cualquier persona de cualquier isla puede presentar su libro, puede hacer una exposición, puede utilizar el museo, pues no sé, para un curso determinado de temas literarios o para estudios de diferentes cosas que a lo mejor necesitas un ámbito más cerrado, incluso para hablar de filosofía, ¿no? Exposiciones pictóricas. Sí, incluso, efectivamente, ¿no? Exposiciones pictóricas, escultóricas, lo que sea, y tratar diferentes temas, ¿no? Entonces, considero que estas herramientas en momentos determinados han ayudado y ayudan muchísimo más que las mismas instituciones, ¿no? En este caso, volviendo a mí, a lo que a mí me pueda interesar, AOC surge también con esa inquietud, con esa iniciativa. La iniciativa de poder aportar, sobre todo en el tema literario de las islas, poder aportar una ayudita a aquellas personas que puedan estar en paro, que no hayan publicado nunca, digamos que sea su primera, sí, que sea su primera vez, ¿no? O personas jubiladas que
que pues tienen sus pensiones y demás, entonces a nivel legal no pueden estar recibiendo, digamos, ganando dinero, lo que sea, no sé. Y a todas aquellas personas realmente que no sepan cómo hacerlo y estén interesadas. Entonces, AOC les ofrece 2 colecciones. La colección literaria AOC, que es una colección eminentemente femenina, donde las personas pueden publicar, pero hay 2 condiciones sine qua non. Pueden publicar si evidentemente firman una autorización en la cual renuncian a los derechos, a las ganancias de ese libro una vez esté puesto a la venta, presentado, etcétera, y las donan a una ONG, fundación o asociación debidamente acreditada. La que elijan ellos, ¿no? La que el autor o la autora elija. Entonces, con esas 2 condiciones se le hace una tirada de unos 100 ejemplares, no tienen que pagar nada, se le hace la presentación, se les publicita Twitter, Instagram, Facebook, todo esto, y pueden acceder a realizar un sueño en su vida, el poder publicar un libro a coste cero. Dentro de esta colección literaria sí que les quiero comentar que ahora vamos a admitir a los chicos. De hecho, el primer libro que se va a presentar dentro de la colección se llama El Loco, que es de Carlos Caraballo, va a ser el 25 de octubre en Tenerife, ADG. ¿Cómo hacen los chicos para poder entrar en esta colección literaria? Pues tienen que estar amadrinados por una mujer que ya haya publicado en la colección o que sea, en este caso, simpatizante o voluntaria de AOC, e incluso que se encuentre dentro de la junta directiva o desarrolle una labor determinada para AOC. Entonces el chico, etcétera, efectivamente, entonces el chico va y le dice, yo quiero publicar, y él le dice, bien, pues yo te voy a amadrinar y te voy a dar la oportunidad de que publiques a través de esta colección literaria. Y la otra colección que ya hemos comenzado es una colección para cuentos infantil y juvenil, en la que ya pueden entrar chicos y chicas. Aunque somos una asociación femenina, somos plurales. Y antes que lo masculino y lo femenino están las personas. Claro, ¿no? que la sociedad está formada por hombres y mujeres, debe tener por cabida, personas. debe Entonces, tener cabida también. ellos evidentemente, efectivamente, en esta colección de cuentos y tal, pues pueden perfectamente participar, siempre con esas condiciones. Se les publicará gratis mientras renuncien a las ganancias de ese libro y ellos mismos elijan ONG, asociación, fundación debidamente acreditada. Muy bien, una iniciativa muy plausible. Yo ahora también quería tocar el tema un poco de la literatura en Facebook, un poco, vamos a decir que sale mucha gente escribiendo, que publican cosas. A mí hay veces que me sorprende la calidad de gente anónima, porque me conmueve lo que escribo. También tengo que decir que en las jornadas estas que hemos vivido recientemente, las 3, tuve los vellos de punta muchas veces, porque gente que solo conocía virtualmente y que tuve la oportunidad de abrazar y de conocer en vivo y en directo, pues escriben muy, muy bonito y todos con estilos además muy diferentes. Entonces, vamos a ver, esto tiene una parte positiva y una negativa, como casi todo en esta vida, ¿verdad? Porque toda la gente que escribe en Facebook se cree que es escritor. No es así, ¿verdad? Son escribientes, pero todo el mundo tiene derecho a escribir. Y también puedo decir que he visto mejorar a mucha gente. He visto como gente que empezaba de una manera muy, muy, muy rudimentaria. Y lo que hablamos siempre de que hay que cuidar la ortografía y tal, no todo el mundo tiene, desgraciadamente, formación cultural porque no la ha tenido, pero sí puede tener espíritu poético. Y a veces te puede conmover más una poesía con alguna falta de ortografía que otra muy cuidada, muy pulida y demasiado cuadriculada, ¿verdad? Que deja de lado la espontaneidad y el corazón, el alma. Entonces he visto crecer a gente, he visto mejorar. Cierto es que todos los que queremos estar ahí deberíamos un poco cuidar las formas. También hay correctores en los ordenadores, siempre hay algún amigo que nos puede echar una mano, pero no hay que cerrar puertas, ¿verdad? Ni puertas ni ventanas, abiertas para todo el mundo. ¿Verdad, Margarita? Decir, antes de contestarte a esto que propones, que es muy interesante, en el hilo de Albertine y de su asociación AOC, que abre las puertas a todos los voluntarios, y yo, por ejemplo, soy una de ellas. Entonces, bueno, creo que quedó algo por decir, o que quizás se pudo malentender, ¿no? Cuando hablaste de los derechos de autor, que en ningún momento se pierden,
y que inclusive si unos meses después tiene la oportunidad el autor de publicarlo con otra editorial, esos derechos no le son reservados ni le restan. Simplemente los beneficios de su libro, de esa edición, de esa tirada con AOC, van a ir a una ONG o a una asociación benéfica, ¿no? Creo que es importante dejar claro eso. Y sobre que sea una asociación femenina, que tanto se habla sobre, porque los hombres no podían y tal. Yo creo que la creación que ha hecho Albertine es la paridad en este medio literario, ¿no? Porque normalmente parece como que siempre tenían más opción los escritores masculinos a publicar que los femeninos, ¿no? Aunque parezca que no, es que en esta época todavía haya este tipo de diferenciaciones, pero todavía abunda ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo la aplaudí desde que la conocí por eso. Discúlpame, Margarita, yo que pienso que ahora hay muchas escritoras mujeres y que gusta mucho la literatura femenina. No, sí. Ya no tenemos que escribir con seudónimo de chico ni nada por el estilo, Sí, ¿no? por supuesto. A lo que me refiero es que a la hora de publicar, muchas veces las editoriales apuestan más, a lo mejor, por un hombre que por una mujer. No quiero decir que no seamos a lo mejor incluso más mujeres escribiendo, que podamos tener o no, es muy discutible, no quiero abrir un debate al respecto, mayor o menor sensibilidad, porque hay de todo tipo. Hombre, hay sensibilidad masculina y femenina, pero yo creo que a veces las mujeres pues tenemos esa parte materna o esa parte más sensible normalmente. Muy empleada. Entonces, y al hilo de lo que decías de Facebook, efectivamente podemos conocer a muchas personas que por alguna razón son inéditas, como yo, pero que tenían guardada su escritura, su actividad dentro de cajones, ¿no? Ahí dormida, y que por cualquier razón, como es mi caso, por ejemplo, por mi maternidad, por mis propios problemas y dificultades familiares, no había dedicado ese espacio a mi creatividad, salvo para desahogarme en esas hojas de papel. Ahora que ya mis hijos están más crecidos es cuando por fin me dedico ese tiempo, y espero que en breve pues pueda sacar mi primer libro, que se titulará Geofísica de los anhelos. Uy, qué bonito. Bueno, y también a veces es por pudor literario, ¿verdad? Que guardamos las cosas en un cajón, Albertine, y no nos atrevemos a sacarlas hasta que la gente un poco nos empuja. Yo creo que nos ha pasado un poco a todas, en los que nos hemos dedicado un poquito después a publicar y a seguir intentando publicar, e incluso a poner en las redes o en revistas virtuales o de papel nuestras producciones. Muchas veces ha sido por pudor literario, porque uno pues siempre piensa, pues a lo mejor no soy nada buena, a lo mejor esto que a mí me sirve y me desahoga y es una terapia, pues a otros le parece ridículo, cursi o ñoño. O lo que vas a publicar es demasiado íntimo, porque normalmente, sobre todo los poetas, volcamos en esa poesía sentimientos muy profundos. Esta misma mañana me ha dicho un escritor muy reconocido una frase de Saramago al respecto, ¿no? Hablando de que los pensamientos y las emociones siempre se deben respetar porque son íntimas y personales, aunque se vuelvan explícitas. Un poco saliendo al paso de un compartir que le hice, que quizás le pareció muy íntimo. Pero es que así somos los poetas, volcamos nuestras emociones en el papel, y es muy difícil a veces que no se perciba partes de la intimidad de la persona. Que ahí es donde quizás yo, por ejemplo, he tenido pudor, y algunas las he quitado, y eso que soy bastante abierta, pero algunas entran como dentro del terreno muy personal, por ejemplo, de mi matrimonio, etcétera. Entonces he preferido. Te comprendo perfectamente, porque nos ha pasado, yo creo que a las tres que estamos aquí, que a veces hemos retirado alguna cosa que nos ha parecido demasiado nuestra. Hacemos un altito en el camino, volvemos enseguida y nos espera la respuesta de Albertine sobre el tema que estamos hablando. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ya estamos de nuevo con ustedes, no hemos tardado nada, como verán, y teníamos pendiente la aportación de Albertine para que nos dijese qué opinaba pues de esto, de las aportaciones un poco anónimas que hacen tantas personas en Facebook, bueno, incluso en páginas de retos literarios, como yo participo en alguna de ellas, revistas virtuales, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves eso, Albertine? Bueno, yo sobre todo centrándome en el tema de las redes, creo que es muy importante que en este siglo ha habido una revolución realmente trascendente en lo que es toda la sociedad humana. Hablo del conjunto de la globalización, hablo del planeta en general, con todo esto de las redes. Lo maravilloso de las redes es que evidentemente pueden haber cosas buenas, malas, regulares, nos pueden gustar más, menos, más feas, más bonitas, lo que ustedes quieran. Pero centrándonos en el tema literario, lo fantástico de esto es que de pronto yo puedo enterarme que en China hay un señor que escribe haikus, por ejemplo, aunque los haikus sean japoneses, que en Madagascar hay una mujer que hace no sé qué. De pronto me puedo hacer amiga de una canaria que vive en Chile. Y podemos todos, tanto hombres como mujeres, compartir todo lo que vamos experimentando, lo que vamos sintiendo, lo que vamos creando. ¿Qué ocurre con esto? Que como todo tiene su doble cara, su doble vertiente. Habrán cosas como Pepito partió un palito y se lo metió por punto suspensivo, y por luego el ojito. habrán por el ojito, vale, gracias por apuntarlo, porque yo estaba pensando en otra cosa. Y luego pueden haber cosas como yo qué sé, como muy profunda. de pronto la aurora cayó sobre nosotros bajo un temporal de sentimientos o de emociones. Es decir, que encuentras expresiones de todo tipo que nos enriquecen a todos. Y luego esas cosillas como el Pepito con el palito y todo esto, al menos son, creo que debemos ser condescendientes, porque al menos son oportunidades para esas personas que pierden los miedos, como decíais antes, ¿no? Y que quieren expresarse, que han tenido las cosas guardadas y de pronto las sacan. Y bueno, a lo mejor no tengan esa calidad literaria, pero sí tienen la calidez humana de la expresión de cada uno de nosotros. Y sobre todo el derecho a hacerlo, ¿verdad? Efectivamente, y sobre todo el derecho a hacerlo. Y que creo que se tiene que tener en consideración eso, que se tiene que mirar con cariño. Yo creo que la historia nos cribará y uno nos dejará fuera, claro. A otros los dejará dentro. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Es cuando nos consideran, las otras personas nos consideran escritores. Yo creo que no el cuando respeto es fundamental, ¿no? Y nadie está obligado pues a leer lo que publica nadie, ¿no? Entonces me parece bastante mal cuando alguien pues subestima, critica o lanza puntas de todo tipo a una persona simplemente porque no le gusta su poesía. A mí me ha ayudado mucho la red social a encontrarme con personas que escriben como yo, porque aunque también tengo rima libre, por ejemplo, soy más de rima clásica y he tenido pues duelos de sonetos con personas de Argentina, de México, de Cuba y actualmente estamos preparando un libro que ya le propondré a Aoque en su momento, un escritor que para mí es como la reencarnación de José Ángel Buesa, que es uno de mis poetas favoritos. Y este hombre, aunque es de color, elegiría a lo mejor otro cuerpo si creemos en esas cosas. Para mí es
una oportunidad impresionante el poder compartir con él y dialogar en verso. Me llena un montón. Otros han creado un grupo en WhatsApp también, no solamente en Facebook, sino también en WhatsApp, en el que hablamos en décimas, nos hablamos con lenguaje más antiguo, más poético, y no solamente es divertido, sino que ves que otras personas tienen un don especial para poder hablar así, un poco verseando, como Geray Rodríguez, que se ha hecho famoso haciendo eso, y estas personas lo hacemos más en privado, ¿no? Y en muchas ocasiones nos da la oportunidad, aquella frase, aquel verso que he dicho el otro compañero, te inspira para que tu propia creación, con lo cual me parece que la red está ayudando muchísimo a no sentirnos solos, a descubrir nuevos talentos, a liberarnos del pudor, a valorar lo que queremos, a poder elegir entre el abanico de flores del jardín, porque como digo yo, señores, sí es verdad que hay lirios y orquídeas y flores maravillosas dentro de la poesía, pero en un jardín hay flores también chiquititas que lucen muy bien. Y a mí me pasó, si me permites, una anécdota con esto precisamente de las flores. Yo soy muy aficionada a las flores rosas, lilas, etcétera, ¿no? Y mi vicio son las librerías y los viveros. Entonces fui a un vivero, me compré unas flores muy bonitas, pero todas de los mismos tonos, y no fui capaz de percibirlo hasta que las puse en la ventana y dije, qué monótona y aburrida eres, Marga, porque la jardinería es otra cosa que me encanta. Me di cuenta de que faltaban tonos, faltaban colores, aunque no fueran mis flores favoritas, las rojas o las amarillas o las blancas, hacían falta para poder enriquecer aquel jardín y destacar a lo mejor las más hermosas, porque el que de verdad no tiene miedo y confía en su creatividad, no tiene por qué molestarle ni el pequeño ni el grande. Cada uno valora lo que ve y cada uno recibirá pues el número de audiencia que les guste ese tipo de poesía, porque para suerte hay gustos para todos. Pero es que además en un bosque, como yo lo comparo muchas veces, me encantan las metáforas, las he hecho una preciosa con lo de las flores. En los bosques todas las plantas y los árboles son necesarios, los enormes que llegan, que parece que van a tocar el cielo, y los arbustitos pequeñitos que están a ras del suelo. Todos tienen su misión, su función y se ayudan unos a otros. Y eso deberíamos hacer, ayudarnos. Y al respecto, perdona, que quería decir de lo del palito, ¿qué tal? Mi mamá, por ejemplo, escribía poesía un poco como tú dices. Sin embargo, emocionaba porque estaba llena de cariño. Y aquellas palabras de mi madre fueron las que despertaron en mí, no fue el profesor de literatura, fueron los poemas de mi madre, por muy básicos que fueran, los que crearon en mí la necesidad de usar ese medio para expresar mis sentimientos, con lo cual yo estoy muy agradecida también a ese tipo de poesía. Mi padre casualmente me decía muchas poesías, pero de los clásicos, de Lope de Vega, de Samaniego. O sea, yo me memorizaba de pequeña esos poemas y creo que eso también me hizo como un despertar también de curiosidad, por lo menos por el tema. Fíjate por qué distintos caminos se pueden llegar a los mismos. Eso me recuerdo que lugares. Yo también cuando era pequeña me pasaba todo el verano, mi madre tenía costumbre de comprar los libros antes de las vacaciones, o sea, antes de las vacaciones, justo en el periodo, entonces para que yo pudiera irme familiarizando con los libros del siguiente curso. Y yo lo que iba era leerme todas las poesías del libro de literatura y de todo lo que tuviera poesías y me las aprendía todas de memoria. Un poco nacemos, entonces la gente que no gusta la poesía nace y un poquito se hace después. Ambas cosas. Bueno, este tema es interesantísimo, podríamos estar todo el tiempo del que disponemos hoy hablando de esto, pero creo que ha llegado el momento de darle paso al segundo tema, porque si no se nos va a quedar después el tiempo muy cortito y también es un tema bastante apasionante. Los videojuegos. ¿Los videojuegos son un entretenimiento o llega a ser una adicción? Eso es un tema peliagudo. Yo puedo hablar de esa experiencia como persona física que soy, pero también como docente. Pero aquí tenemos una enfermera de pro que también nos puede hablar de los peligros casi físicos, vamos a decir, o mentales de los videojuegos. A lo mejor te sorprendo, querida Ina, porque tienen sus efectos secundarios que pueden ser perjudiciales, pero tienen muchos beneficios los videojuegos a nivel de salud. Mejoran la memoria, mejoran la corteza, activan la corteza frontal, prefrontal y frontal, activan catecolaminas que generan emociones. Algunas pueden ser peligrosas, como la adrenalina si es demasiada,
a algunas se pueden volver adictos, efectivamente, pero mejoran la capacidad de decisión de los niños, se aventuran, aprenden, la mente es como más rápida. Pero es verdad que todo en su justa medida, porque quizás estamos usando los videojuegos como niñeras para entretener a nuestros hijos, para que no nos molesten, y muchos de esos niños pasan demasiadas horas frente a una pantalla. Entonces, mientras no superen las 3 o 4 horas en total contando televisión, videojuegos, etcétera, se podría decir que pueden ser más los beneficios que los riesgos. Pero si ya superamos ese tiempo y ya el niño tiene una ansiedad y no se preocupa ni de sus deberes o de estudiar, o empieza a generar algunas conductas agresivas, porque hay algunos juegos que deberíamos vigilar y efectivamente son perjudiciales por el contenido violento de estar matando personas, por el palabrerío que usan en las redes online. Yo oigo a veces a mis hijos y pongo el grito en el cielo y ya son adultos, porque me parece que el lenguaje es fuera cabrón, no sé qué, y me genera una violencia dentro del hogar que me perturba, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de cosas sí que pueden llegar a ser perjudiciales. También a veces puede haber problemas visuales, porque estar mucho tiempo delante de un ordenador pues puede hacer que necesiten gafas o que se produzcan en patologías como el nistagmo, que es que los ojos se van muy rápido de un lado a otro y pueden estar generadas por este tipo de movimientos rápidos delante de una pantalla de televisión. Uy, yo he llegado a escuchar, Margarita, algo que me ha llamado muchísimo la atención, aparte de que la Organización Mundial de la Salud lo considera un mal, como un problema mental en la adicción a los videojuegos, pero también he llegado a leer que puede producir hasta artrosis en los pulgares cuando se utiliza muchísimo. ¿Y a qué velocidad? Vemos que incluso el teléfono móvil, la gente joven lo utiliza con los pulgares. Yo a veces lo intento hacer para ponerme en esa generación que me precede, me continúa, me sigue, pero es que llega a producir lesiones que estamos muy lejos de comprender a veces, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista de la docencia, nos ayuda muchísimo a trabajar la atención en los niños con problemas de atención, que yo trabajo con niños con dificultades especiales. Para las habilidades visomotoras es genial. Para la corteza cerebral, como decía, se ha demostrado que aumenta el tamaño del cerebro y las estructuras varían y tienen unas consecuencias que mejoran el aprendizaje y retrasan el envejecimiento, con lo cual tiene muchísimas cosas positivas. Pero como todo en esta vida, los excesos, viene después lo malo. Y entre esas cosas malas, Albertine. Bueno, yo esta mañana tuve una conversación con una conocida, porque cuando planteamos el tema de hablar sobre los videojuegos, la verdad es que yo me sentí fuera de juego, nunca mejor dicho, porque ya la única hija que tengo ya es bastante grandita, tiene 35 años, y en aquel entonces... Ahora digo igual, imposible. Digo igual que con Margarita, imposible. En aquel entonces eso de las consolas, los videos, no sé cuánto, sí. no existía ni el móvil, ¿no? Entonces me puse a hablar con una amiga, tomándonos un cafecito, y me comenta que estaba muy preocupada por una otra amiga de ella, su hijo, estoy hablando de niños de 9 años, va al mismo colegio que la hija de mi amiga, perdón que los líe así, porque el niño estaba empezando a tener unas conductas como ya con 9 años como adictivas y estaba generando cierta agresividad dentro del ámbito familiar. A mí esto me dio que pensar, entonces yo a este tema, aparte de todo lo positivo que hay, porque también hay videojuegos evidentemente educativos, de construcción, oye, pues tienes que hacer carbón, pues vas y coges la leña, la metes en el horno, conviertes el carbón, ¿no? Que pueden enseñar y todo esto, sí que se han hecho estudios y ya desde los años 80 llevan estos estudios hechos y hay muchísima agresividad y muchísimas componentes que dañan realmente la psicología de los niños. Yo en esto quería hablar fundamentalmente de una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que es un mal de nuestro tiempo, que antes lo había también, pero era distinto, y es el hecho del abandono de los niños dentro del propio hogar.
Esto que estoy diciendo puede parecer algo, los niños abandonados dentro del propio hogar, sí. ¿Por qué? Antes, con perdón, antes nos abandonaban, digamos, entre comillas, delante de la televisión, viendo los dibujos animados y no sé qué, no sé cuánto. Pero ahora se dejan los niños delante de los videojuegos durante muchísimo tiempo. Sí. Y yo quisiera hablar de lo que eso las consecuencias que eso está generando en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Muy bien, pues hablaremos de ello en breves instantes, porque hacemos otro descansito muy pequeñito. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Ya estamos aquí, que decía aquella película de miedo, ¿verdad? Estamos aquí de nuevo y seguimos hablando de los peligros de las adicciones a los videojuegos, ¿verdad? Y a los juegos. En este caso concreto yo hablaba del abandono de los en la propia niños casa, ¿verdad? en el hogar. Entonces para mí hay varios puntos. Quiero destacar lo siguiente. Cuando el niño se queda solo frente a esos videojuegos, ya pierde la conexión con la sociedad, con la familia y se crea un submundo en el que él está, en el que él decide. Él con ese botoncito decide quién vive, quién muere, quién sale, quién entra, se viste, lo que sea. ¿Qué genera esto? Esto genera un segundo punto súper importante y fundamental en su formación, porque yo estoy hablando de niños, adolescentes y jóvenes de 8 a 20 años, no estoy hablando de personas adultas de 30 años, que hay una franja grande, que les encantan los videojuegos, hacen y deshacen, pero que en teoría suponemos que son personas ya formadas. Yo estoy dirigiéndome en este caso a los que todavía no están formados, los que están aprendiendo, los que están como esponjas, asimilando todo lo que ocurre a su alrededor, la sociedad, los diferentes comportamientos. Ahí es donde ellos van a empezar a adquirir su manejo, sus habilidades sociales, lo que les gusta, lo que no, lo que quieran ser o no quieran ser. Entonces, en esa etapa tan importante, repito, el niño está ante ese videojuego, hace lo que quiere, aparte de que ya ha creado un submundo,
ya se ha desconectado de la realidad. Se desconecta de la realidad en cuanto en tanto en una realidad tiene que haber empatía en la sociedad. Hay personas que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, pero no le puedes dar un botoncito y cargártelas. Uno tiene que aprender ahí va surgiendo la paciencia, el tener sentido del humor ante circunstancias que no nos puedan gustar, etc. Y además de todo eso, de ese submundo, de esa desconexión de la realidad, apuntillo algo que ya ustedes hablaban. El niño pasa tantas horas ahí que, bueno, ya sabemos que no hace vida social ninguna, no sale con sus amigos a jugar, a la calle me refiero, pero no hace ejercicio y eso está generando aquí en Gran Canaria una obesidad prematura en la infancia. Y luego, por supuesto, el hecho de que ya hay muchos niños miopes y la enfermedad que tú apuntabas, Margarita, y lo que tú también comentabas, ¿no? Y eso genera que si a los 50 años tenemos presbicia, pues esa generación va a tener a los 40 años ya enfermedades de los ojos o deficiencias. Y antes, incluso, Albertina, e incluso antes, sí, e incluso antes. Entonces ya ahí tenemos ya otro tercer hándicap. Y sobre todo una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que he observado en algunos hijos de algunas amigas. Y es lo siguiente. Pepito, tienes que hacer los deberes. Y después de hacer los deberes, entonces te puedes poner con la consola. 1 horita y media. No más, pero te puedes poner con la consola. Entonces Pepito, fantástico, alucinado, contento, se lanza de cabeza a los deberes. Pero ¿cómo hace ese niño los deberes? Ese niño no está en eso que ahora está tan de moda de hablar del aquí y el ahora, que tenemos que vivir el momento presente. ¿Cómo vamos a vivir el momento presente si no se nos ha enseñado? Si no tenemos experiencia de vivir el momento presente. Y ya ese niño, cuando está ante sus deberes, no está en ese momento presente. Está deseando terminar, hacer todos los deberes a toda velocidad, como Dios le dé a entender y como le salgan, para luego ir a la consola. Yo creo que estos 4 puntos es interesante y fundamental que los padres, que los amigos que conocen a padres con niños y los dejan delante de esas consolas, que por favor que lo tengan en cuenta, porque de verdad que lo importante es que nuestros hijos sean felices. Eso es lo básico y fundamental en los niños. Muchas veces me preguntan a mí los padres, ¿qué podemos conseguir con este niño? Y digo, lo más importante, lo principal, que sea feliz. Y lo segundo, que sea lo más autosuficiente posible, ¿no? Pero al loro de lo que estabas diciendo, Albertine, de que los niños hacen una realidad, un submundo en el que puedes apretar un botoncito y cargarte al que te molesta, creo que ahí eso va unido a la crisis de valores. Los niños están aprendiendo unos valores que no son los valores que después queremos que tengan en casa y que tengan en el colegio: la solidaridad, la empatía, etcétera, etcétera. Muchos valores que son necesarios para la convivencia. La vida sedentaria, te cedo la palabra rápidamente, Margarita. La vida sedentaria, antes jugábamos al teje, jugábamos a la cuerda, jugábamos al pilla-pilla, al escondite, hacíamos juegos activos que, aunque no hiciéramos gimnasia, ahora está más arreglada la formación física, la educación física, pero ¿qué sacamos de eso? Y de que mañana tengamos mucha ilusión en ir al gimnasio, si después nos pasamos tantas horas pues detrás de una maquinita. ¿Que pueden ser juegos sociales? Sí, porque a veces se juegan en red, pero no es lo mismo jugar en red con alguien a quien no ves, no tocas, no hueles, no palpas y no aprecias de una manera afectiva, real, porque está a miles de kilómetros muchas veces. Y ahora, después de que Margarita haga su aportación, quiero decir algo de las escuelas y de este tema. Yo quería hablar desde mi experiencia como madre, que todos mis hijos han tenido acceso al ordenador desde el principio, a pesar de que el mayor ya tiene 31 años, ya en el 84... Imposible. En el 84 yo empecé con la tecnología, porque tuvimos mi ex y yo una empresa de informática, entonces desde el minuto 1 mis hijos han tenido acceso a una pantalla de ordenador, en aquel momento monocromo, con videoaventuras gráficas de Indiana Jones y otras muchas cosas que yo misma pude ver. Decir 2 cosas. Una, que si supervisáramos los padres qué tipo de juegos están realizando nuestros hijos, sería más sencillo. Yo, por ejemplo, me encargaba de descargar todo juego que podía conseguir que fuera educativo, para enseñarles a contar, para enseñarles las letras, para enseñarles cosas que les decían, lo hiciste, conseguiste el premio, y ellos se animaban y aprendían al mismo tiempo que jugaban.
Asimismo, es algo que no solo pasa con los videojuegos, pasa con los dibujos animados. Por ejemplo, mi nuera, a una de mis nietas, le compraba todo de Peppa Pig, no sé qué, hasta que un día se sentó a mirar los dibujos y dijo, pero esta cerdita es una cerdita de verdad, o sea, es egoísta, antipática, desobediente. ¿Qué le estoy enseñando a mi hija? ¿Qué valores, como tú decías, le estoy enseñando? Entonces, más que restar de mejor que no jueguen, porque además en la sociedad hoy en día es un riesgo que nuestros hijos bajen a la calle porque no tienen ni lugares especiales, salvo los parques si les llevamos, para jugar, ni para... controlándoles. Exactamente, como jugábamos nosotros, eso de bajar a la calle sin más, como hacíamos en nuestra infancia, hoy es muy peligroso, ¿no? Entonces, sí, los padres te pueden decir, sí, claro, pasa muchas horas sentado, pero es que yo vivo en un quinto en la avenida Juan Carlos I y yo allí no les puedo dejar salir a la calle porque los va a atropellar un coche, porque no tienen un lugar preparado para jugar y yo trabajo y luego tengo que ocuparme de mi casa. Claro, etc. Exactamente. Entonces, más bien supervisar qué tipo de juegos. En cuanto a lo de que efectivamente hacen los deberes más deprisa, pues enseñarles a usar los medios para que ahora en Internet, en YouTube, etcétera, tienen profesores particulares. Mi hijo, el de 18, es un autodidacta total, que yo le enseñaba 4 posturas de guitarra, 4 acordes, y él se buscaba a un profesor en YouTube y continuaba él la enseñanza por su cuenta. Entonces, si les enseñas que para resolver los problemas de matemáticas o de geografía o aquella cosa que no entendieron o que tú misma no les sabes explicar, pues porque no eres de esa rama, entonces puedes acceder a la red y decir cómo se resuelve este tipo de ecuaciones o este tipo de ejercicios y decirle, mira qué medios tan fantásticos tienen hoy nuestros jóvenes que nosotros no teníamos y que usen el ordenador para resolver sus propios deberes y lo vean además no solo como un juego, sino como un medio para solucionar sus deberes del colegio, para estudiar mejor, más ilustrativo, el cuerpo humano, cualquier cosa, tiene todo, absolutamente todo en la red, es como una ventana abierta al mundo completamente. Si les mostramos esa cara que muchos padres desconocen porque no están familiarizados con las nuevas tecnologías, en lugar de nos lavamos las manos y ahí está entretenido el niño, quizás podemos hacer que todos estos medios tan maravillosos de los que disponemos puedan ser más útiles. En mi caso creo que lo han sido. Entonces, por eso lo quería compartir desde ese punto de vista más positivo. Es que estamos en un mundo en el que priva la tecnología, no podemos dejar a los niños fuera de ese mundo en el que después se van a desenvolver profesionalmente, entre otras cosas. Los colegios están poniendo a disposición de cada niño ordenador, tablet, etcétera, etcétera, para que hagan diversos tipos de ejercicios, como tú decías, de matemáticas, de lenguaje, de literatura, de muchísimas materias en el propio colegio. Es el uso correcto, que muchos padres no están preparados ni siquiera para supervisar ese uso de la tecnología que hace el niño. Yo lo que decía antes que quería nombrar también es algo que ha ocurrido este año aquí en Canarias, que es hacer una serie de competiciones de juegos online. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Eso es bueno, que hayan competiciones, porque si ya los niños están bastante agarrados a esto, si encima le ponemos competiciones y premios por colegios, es que me gustaría saber la opinión de ustedes porque he hablado con compañeras que son detractoras absolutas de que esto se haga. Compañeras que están ejerciendo magisterio en un colegio concreto y determinado, ¿no? Y otras, por el contrario, lo encuentran estupendo porque es el mundo real y por lo menos está supervisado. Yo realmente veo difícil posesionarse de manera tajante en una o en otra ribera de este río tan enfangado. Yo creo que la competitividad ha existido y existirá siempre, juegos al baloncesto, otras cosas que por supuesto eran mucho mejor para la salud, pero es algo que ellos ya están haciendo, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad que ya viven, pero si ahora la convertimos en algo más social entre sus propios compañeros, etcétera, yo no veo nada malo en que haya rivalidad, competitividad por conseguir, por ganar, siempre que todo eso sea medido, explicado, o sea, no se va la vida por perder como... Hay jugadores de fútbol que se pegan, etcétera. O sea, todo, si lo llevamos a los extremos de los fanatismos, en todas las cosas va a haber problemas. Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio. Y si encontramos ese equilibrio, pues no vamos a dedicar todo el tiempo de clase a hacer competiciones de juegos,
pero es una realidad que viven, entonces yo no veo ningún problema en que compitan entre colegios. Vamos. A mí la competitividad, por ejemplo, en mi época, que era, nos ponían los chicos por aquí, las chicas por aquí, a decir los ríos de España, y a mí aquella competitividad de irme quedando entre las últimas y que me lo sabía todo muy bien, esa competitividad me ayudaba, con lo cual yo creo que la competitividad es buena a desarrollarse, a mejorarse en habilidades, exactamente, en habilidades, etcétera. Y si se ofrece como un refuerzo positivo a cosas de clase y se unifica, y ese programa que van a usar además no es violento ni ninguna cosa, sino que les ayuda a desarrollar capacidades, yo no veo ningún problema. Muy bien. ¿Tú, Albertín, también lo ves así, con esa vertiente positiva? Sí, bueno, yo veo, sí, efectivamente, creo que hay que darle siempre todo, en un momento dado, en determinadas circunstancias, la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, en este caso es positivo porque van a conocerse niños, entiendo yo, de diferentes colegios, de diferentes barrios, lo cual ya de entrada está sociabilizando a todos esos niños. Esos niños van a tener la oportunidad de conocer otras visiones de la vida, otros puntos de vista, otras formas de vivir. Es distinto. ¿Crees que van a tener tiempo de eso? Sí. El pizquito que puedan estar, yo pienso que sí, siempre y cuando no se los lleve a todos, allí me siento aquí y hago esto, pero si les dan esa oportunidad va a ser interesante. Porque... Apunto que lo sé por mis propios hijos que compiten en ese tipo de juegos, que terminan socializando con esos que están detrás de la pantalla e incluso terminan quedando o viniendo de Barcelona aquí, de aquí a otro lugar. Es que porque hay quedadas de 24 horas en Madrid. A eso es a lo que me refiero. Yo les he dicho, ¿cómo has quedado con quién? ¿No? Que viene de Barcelona. No, si llevamos 6 meses jugando online, por ejemplo. Sí. O sea que sí han socializado como seres humanos y se van a ver en persona, por ejemplo. Bueno, esa es la parte, la cara más, eso es la cara más alegre y más... No, y es interesante que también se le dé una vuelta de tuerca porque estamos en la era de la tecnología y si no ocurre nada, si de pronto no ocurre algo extraño en el que involucionáramos, cada vez, bueno, ya sabemos que llegará poco tiempo en el que hayan robots dentro de las casas, ¿no? Sí. Y me traigan el cafecito. Hay alguno ya que te limpia el suelo y te barre y... Efectivamente. Entonces a mí me parece positivo siempre y cuando seamos capaces de no dejarnos llevar exclusivamente por el tema tecnológico, que seamos las personas las que dominemos esas situaciones y que le podamos dar a los niños las posibilidades, como apuntaba Margarita, oye, conozco un niño de la Cochinchina, ¿no? Y que puedan realizarse, puedan sociabilizarse, conocer otros puntos de vista, otras experiencias y desarrollar ese lado positivo de los videojuegos, esa capacidad de observación, de pensar, de movimientos, tal, que genere una sinergia que les sirva para ser mejores personas. Toda herramienta no es la herramienta en sí, sino como la utilicemos, ¿no? ¿Para qué la usamos? Estamos, exacto, está el tema del cuchillo. Si yo utilizo el cuchillo para clavárselo a alguien, pero si de pronto utilizo el cuchillo para cortar a alguien, un animal se quedó trabado y le corto aquello y lo libero, o para pelarme una manzanita, o para cortarle el bistecito a mi niño que acaba de venir cansadito del colegio, es decir, pues bueno, que las herramientas las utilicemos siempre desde esa perspectiva, ¿no? Muy buena, muy buena. Al servicio del ser humano. Las herramientas, utilizarlas correctamente y cuando no tenemos edad suficiente para hacerlo por nosotros mismos, supervisados por un adulto. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, y digo lamentablemente porque veo que mis compañeras tienen más ganas de seguir hablando y yo también me uno a esas ganas de seguir estando con ustedes, compartiendo opiniones, que al fin y al cabo es lo que hacemos, poner sobre la mesa temas actuales, temas interesantes y temas que estamos dispuestas a departir aquí con ustedes. Yo estaría contentísima de que fueran ustedes mismos quienes nos propongan algunos temas que son de su interés, que les preocupan, de su barrio, de sus hijos, de su entorno, de su trabajo, de cualquier cosa, cualquier tema que sea de su interés y que a ustedes les gustaría vernos aquí hablar entre nosotras, pues dar un poquito de documentación, la que podamos humildemente, y expresar nuestra opinión, que no siempre tiene que coincidir. Nos llevamos muy bien, pero no opinamos todas igual de todas las cosas de las que vamos a hablar. Pues ya saben, hacen caso al teléfono que les vamos a indicar, o mejor página web, creo que es lo que les vamos a poner a disposición, y nos proponen cosas y nosotras
pues hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Y recuerden que vamos a hablar cada día de la semana, de modo que hasta mañana. Making me fall crazy.